Comenzamos, señoras y señores, la tertulia de este martes 16 de junio del año 2026. Con horario cambiado y con foco internacional. Hoy es la Mesa Internacional, que en esta primera parte cuenta con dos nombres conocidos de los oyentes. Leo Harari, buen día. Buenos días para todas y para todos. Y Magdalena Vaz, que nos ha acompañado en varias ocasiones. ¿Qué tal, Magdalena? Bienvenida. Buenas y frías mañanas. Perfecto. Saludados y presentados, les propongo que vayamos a el primer asunto que vamos a analizar con ustedes a lo largo de esta mañana. Después de varias semanas de tensas negociaciones y frecuentes amenazas de nuevas hostilidades, Estados Unidos e Irán alcanzaron este domingo un acuerdo para poner fin de inmediato a la guerra en Medio Oriente, un texto que prevén firmar el viernes en Ginebra, Suiza. Aunque el contenido no se ha hecho público, en las primeras horas Irán indicó que las negociaciones para ajustar el texto final deben comenzar como máximo dentro de 60 días. El compromiso fue dado a conocer por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador del conflicto, que lo calificó como paso histórico hacia la paz. Un rato después lo confirmaron Washington y Teherán en la culminación de un fin de semana que había tenido cantidad de versiones encontradas. ¿Qué dice el acuerdo? ¿Dónde están los puntos centrales? Imposible responder esa pregunta con certeza. Por ejemplo, ayer comenzaron las sesiones del G7, integrado por Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón y el Reino Unido. Y allí, ¿cuál fue uno de los asuntos? La impaciencia por conocer qué va a pasar con el estrecho de Hormuz, cuándo y cómo se lo reabrirá para aliviar la presión sobre los precios del petróleo. Trump había dicho que el estrecho de Hormuz estaría completamente abierto el viernes. Pero incluso si eso es lo que ocurre, no se sabe qué se dará en cuanto a peaje. ¿Habrá peaje o no habrá peaje cobrado por Irán? Otro punto, ¿qué pasa con Líbano? Una fuente oficial dijo a la agencia France Press que Líbano no fue informado de los términos del acuerdo, ni tampoco sobre la duración del alto al fuego que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán incluiría a propósito de las acciones que Israel lleva adelante en territorio del Líbano en su enfrentamiento con Hezbollah. Pero hay otros puntos que también generan curiosidad y ansiedad. Cada una de las partes ha publicado información contradictoria sobre lo que estaría incluido en este borrador. Por ejemplo, Trump aseguró, hablando con el New York Times, que Irán recibe una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento de uranio. A su vez, el viceministro iraní indicó que las próximas conversaciones van a abordar el levantamiento de sanciones contra su país, la cuestión nuclear, la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán y la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento de los acuerdos alcanzados. ¿Cómo examinar esta noticia? Con tantos signos de interrogación arriba de la mesa, ¿quién de los dos se anima a empezar? Magdalena. Bueno, vamos a ver en qué situación se encuentra ahora esa zona del mundo que tanto preocupa y que tantos uruguayos como el resto de la población mundial aprendieron dónde estaba el estrecho de Hormuz. Creo que esto es algo bien interesante porque trae a la geografía también y el valor de la geografía. Puntualmente en lo que tiene que ver con el estrecho de Hormuz, primera cuestión, ahí según el derecho internacional se aplica el paso en tránsito. Por tanto, los ribereños, en este caso miremos a Irán, ¿sí? Miremos a Omán, pero hoy el foco es Irán, no puede obstaculizarlo, no puede suspenderlo. Sin embargo, esto no es lo que nos encontramos ahora. Primer incumplimiento del derecho internacional, de la Convención de Derecho del Mar, porque justamente Irán, a los efectos de ver cómo reaccionaba el mercado y le funcionó, lo que hace es cerrar el estrecho. Esto lo hace a fines de febrero. Pero ¿qué pasa principios mediados de abril? Estados Unidos empieza a bloquear los puertos de Irán. Es la respuesta de Estados Unidos. Exacto, y ahí hay algo
interesante porque el bloqueo en tiempos de conflicto armado, aunque no esté la guerra declarada, está permitido. Sin embargo, todo bloqueo implica el uso de la fuerza y lo vimos en esos videos que se viralizaron. O sea, esto lo vio los ojos del mundo. No es algo que tal vez 50 años atrás podíamos imaginarnos. Hoy lo vemos minutos después que sucede. Lo vemos con una publicación del presidente de Estados Unidos incluso. Y aquí el uso de la fuerza, la pregunta es si está permitido o no. Porque recordemos que después del 45, justo este año que vamos a hablar mucho de Naciones Unidas, después de la Carta de Naciones Unidas, el uso o la amenaza de la fuerza están prohibidos. Y acá no tenemos una legítima defensa como excepción. Tampoco tendríamos una contramedida porque hay uso de la fuerza. Me parece que esto es bien interesante. Y Estados Unidos también está violando el derecho internacional. Y cierro con esto. Vance insta a Irán a cumplir con el derecho internacional, que Estados Unidos también lo viola. Hoy la situación es infinitamente peor a lo que era antes del conflicto. Porque antes del conflicto, el estrecho de Hormuz estaba abierto y por allí pasan entre el 25 y el 30% del petróleo y del gas natural licuado del mundo, y algo que a nosotros, como uruguayos, nos está afectando, y fue lo primero que dijo el ministro de Economía, también los fertilizantes. Entonces, esto estrangula, ese punto de estrangulamiento, como se le llama desde la perspectiva de la geopolítica, estrangula los mercados. Por eso es que la respuesta de ayer frente a este anuncio, ¿cuál fue? El desplome del precio del petróleo. O sea, los mercados respondieron bien a la noticia. Leo, a partir de esta entrada de Magdalena que ponía el foco en el estrecho de Hormuz, ¿tú por dónde vas? ¿Por ese punto o por otros del acuerdo, incluidos o no incluidos? Mira, todos los caminos conducen a Roma, dice. En este caso, todos conducen al estrecho. Pero me interesan dos notas sobre lo que dice Magdalena que son importantes. Uno, que el incumplimiento de las reglas internacionales de relaciones entre los estados han sido violadas por todas las partes. Lo que significa un cambio fundamental, no es una anécdota. Es la forma de funcionamiento que tiene el planeta hoy en día, desde el punto de vista político, que no es la misma que hace 2 o 3 décadas, y que está teniendo impacto en la forma en que hay enfrentamientos. Efectivamente, que estoy de acuerdo con Magdalena, la situación es peor que lo que era antes del inicio del conflicto. Después, a ver, en este punto, vamos a ver qué es lo que dice el texto, pero lo que está tratando de arreglarse es una consecuencia de la guerra. Claro, no hubiera habido la guerra, estaría circulando normalmente como era hasta el día anterior al ataque. Fue una respuesta de Irán a un ataque unilateral, Estados Unidos e Israel, sin que hubiera una declaración de guerra de la parte de Irán, o sea que fueron atacados y respondieron con lo que pudieron. Ahora, a mí todo el mundo me pregunta eso, ¿quién ganó? Y como más o menos entró a demostrar Magdalena, en todo caso la legalidad internacional perdió otra vez más. Ahora, ¿qué cosas hay interesantes para los que les gusta hurgar en las noticias? Por ejemplo, un tema que es bastante mayor, porque la navegación en el estrecho de Hormuz es relevante para el comercio internacional y en fin, ya todo eso está bien masticado. Pero si vemos el trabajo de la diplomacia, pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, el tema del peaje. Estados Unidos estaba negociando más o menos fuerte con Irán, pero empezó a tener un punto muy débil, y era la necesidad de Trump de vincular una declaración internacional de que estamos saliendo de esto que coincidiera con su cumpleaños. Tanto hizo para eso que hizo concesiones, algunas de las cuales, por ejemplo, te voy a dar una, el tema del peaje, que le hicieron tanta publicidad, ahora va a ser una navegación libre como tiene que ser y volvemos a la bla, 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 bla.
los iraníes que dijeron, está bien, no vamos a cobrar peaje. Triunfo americano, pero vamos a cobrar el acompañamiento de los barcos comerciales que pasan para garantizar su seguridad, vamos a cobrar una prima de seguros importante porque es un lugar peligroso, todavía hay minas por todos lados, vamos a cobrar para la protección del medio ambiente porque es un tráfico intenso, y hay una lista que termina siendo un peaje, es decir, si vos querés pasar por ahí tenés que pagar seguro, cuidado del medio ambiente, acompañamiento, etc. Entonces, eso se juega a nivel diplomático, pero no corre sangre mientras hay esas sutilezas de unos y de otros que corresponden a relaciones reales de fuerza. Eso es la diplomacia. La humanidad perdió una oportunidad de arreglar los problemas con diplomacia 2018, cuando Trump se fue de los acuerdos que había con Irán, y ahora estamos volviendo a una parecida al estatus antes, es decir, lo que teníamos antes. Y todo se va a jugar en un texto que no divulgan al público. Todavía no. Otro punto más para pensar. Una anécdota a propósito de lo que decías. Efectivamente, el partido se liquidó el domingo, ¿no? Que era el día del cumpleaños 80 de Donald Trump. Ese que él estaba celebrando con ese espectáculo muy controvertido que organizó en la Casa Blanca, incluyendo competencias de lucha libre, etcétera. Y estaba la discusión de si el acuerdo se anunciaba en la fecha del cumpleaños o no. Irán emperrado en que no, Trump en que sí. Finalmente la solución fue anunciarlo en una hora tal que para Trump era el día de su cumpleaños y domingo, para Irán no, por la diferencia horaria, ¿no? Era domingo en Washington y lunes en Teherán. Lo que muestra también, por un lado, lo ridículo que es todo eso, porque es todo en homenaje a un ego desmesurado. Pero por otro lado, es la demostración también de la fineza con que pueden arreglar las cosas, porque finalmente, bueno, está contento uno, está el otro, y vamos y seguimos adelante. Lo que es notable, que me parece que tiene consecuencias importantes, es la exclusión de Israel de este proceso. Bueno, ahí pasamos a otro punto. Adelante. Sí, es decir, porque por un lado estamos las sutilezas diplomáticas que muestran la utilidad de la diplomacia, pero acá tenemos un caso de ruptura, porque Israel acompañó a Estados Unidos en el ataque a Irán. O al revés, o Estados Unidos acompañó a Israel. Eso bien se discutirá, eso, correcto. Se discutirá eternamente, ¿no? ¿Cómo fue que comenzó esta guerra? Sí, que es un gran tema. Pero va a tener consecuencias ahora para el futuro. Es la primera vez que públicamente, abiertamente y sobre un tema muy trascendente hay una ruptura entre los dos socios que eran hermanos siameses. La guerra la inician Estados Unidos e Israel, pero la cierra Estados Unidos solo, acordando con Irán. Y con Israel complicándola, ¿no? Porque en el fin de semana Israel llevó adelante ataques en Líbano que pusieron furioso a Trump. Exacto. Más de una vez ha estado furioso Trump últimamente con Netanyahu, ¿no? Sí, ¿no? Es muy importante. Provocaron para evitar todo lo más posible. Eran provocaciones. Incluso un bombardeo a la capital del Líbano. Cuando estaban los otros ya viendo a qué hora firman. Uh-huh. Son cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque comprometen el futuro también. A ver, Magdalena, sobre este aspecto, la ausencia de Israel en el acuerdo mismo. Bueno, era para justamente ganar tiempo, porque todo esto parece que es ganar tiempo. Porque primero se anuncia un preacuerdo. Luego vamos a tener este viernes, probablemente con mucha pompa, no tanta pompa como el cumpleaños número 80 de Donald Trump. Espero que no haya lucha libre y todo eso que vimos. O sea, con menos pompa, con un poco más de protocolo y diplomacia en Ginebra. Ese acuerdo que da un espacio de 60 días para empezar a negociar los diferentes puntos. Y ahí es donde parecería que el gran ausente es Israel, justamente, que si lo vemos desde el inicio, todo esto parece que Trump sigue a su aliado estratégico. Sin embargo, a la hora de firmar la paz, justamente lo deja de lado porque de lo contrario no la firmaría. Y acá me gustaría introducir otro aspecto, dos aspectos. Primero, ¿qué buscaba Trump? Y segundo,
¿Qué relación tiene esto con otro tema que han discutido largamente en las tertulias internacionales, que es Venezuela? Porque Trump se tenía que garantizar el petróleo de Venezuela para poder hacer esta incursión en Irán. De lo contrario, el petróleo no fluía y de hecho los mercados, insisto con los mercados porque parecería que eso es lo que está haciendo que Estados Unidos cambie de idea, ¿sí? Incluso los mercados aún reaccionaron mal a este estrangulamiento, como decíamos. Entonces, ¿qué buscaba Estados Unidos en Irán? Algo similar, o argumentaba algo similar, pero con algunos puntos de diferencia a lo que argumentó en Venezuela. Primero, cambio de régimen, algo que logra a medias, porque sí logra descabezar la cúpula, ¿sí? Y se jacta de eso. Sin embargo, el régimen iraní se vuelve mucho más militarizado, hay mucha más represión, y poco se dice también de los iraníes que sufren esa represión, al menos en lo que sabemos del acuerdo. Insisto con que no tenemos el texto aún. Esperemos que lo tengamos el viernes, aunque ya se ha dicho que va a esperar algunas semanas para dar a conocer expresamente cuál es el contenido del acuerdo. Así que cambio de régimen, y esto le salió a medias. Voy a tomar eso que Leo decía de, bueno, quién gana o quién pierde. Cambio de régimen a medias, parecería que peor. Sí, parecería que queda peor, más militarizado, más represión. Acá no habló de derechos humanos, como en el caso de Venezuela. Por otro lado, también buscaba dos temas. Los misiles balísticos, que parecería que no, y parecería que el acuerdo, por lo que se filtró, no lo incluye muy a medias. Y tú mencionabas un tema clave, que de hecho va a ser un tema clave creo que el resto del año, que tiene que ver con el programa de uranio enriquecido, que acá también iría un punto de cómo fue evolucionando. En 2015 Barack Obama llega a un acuerdo, que muy bien mencionaba Leo. En 2018 Trump dice, no queremos más este acuerdo, no vamos a seguir, porque es el peor acuerdo de la historia, como ya lo conocemos, con esa verborragia tan particular. O es fantástico o es lo peor que hay en la historia. No tiene términos medios, ¿no? Nos quedó claro, no tiene términos medios como su festejo de cumpleaños, ¿sí? No había término medio allí. Y este acuerdo al menos permitía que hubiera supervisión internacional. Esa supervisión internacional que la Agencia Internacional de Energía Atómica tanto ha criticado su falta. Y tal vez el cuarto elemento que buscaba Trump, que esto sí no lo vamos a encontrar en Venezuela, que era terminar con el llamado eje de la resistencia, que parece que sigue resistiendo, que era el régimen el régimen en Irán, apoyando, por ejemplo, a Hezbollah. Tú mismo lo mencionabas, que si miramos el mapa, son también los grandes enemigos de Israel. Tampoco terminó con los grandes enemigos de su aliado. Así que ahí tenemos 4 elementos para aportar al análisis de Leo de quién gana y quién pierde. Que pierde el derecho internacional, sí, pero se vuelve a él, o se intenta volver a él. Y una palabra con lo de los peajes, que lo explicó brillantemente Leo. Los peajes no están permitidos por el derecho internacional, porque si no se puede obstaculizar, no se puede suspender el paso en tránsito en un estrecho internacional, no se puede cobrar peaje. No es un canal como el canal de Suez o el canal de Panamá, que está siendo administrado por un Estado, que obviamente sí va a tener un rédito, pero sí se pueden aplicar servicios. Servicios como se pueden aplicar en otros puertos, en otros puntos del planeta. Y eso sí me parece interesante, porque se puede enmascarar algo que no está permitido por el derecho internacional con algo que sí está permitido. Y parece una victoria de la administración actual de Estados Unidos, cuando en realidad, si empezamos a hilar fino, es una victoria. Le está permitiendo a Irán, con un régimen que no es el que él quiere en definitiva, que tenga una pequeña ganancia.
Escuchaba la audiencia recién a Magdalena con su enfoque a propósito de lo que Estados Unidos buscaba en Irán y lo que estaría consiguiendo o no consiguiendo. Falta que sobre esos mismos asuntos escuchemos a Leo, vamos a la pausa y eso viene después. Es indiscutible, el acuerdo Estados Unidos-Irán anunciado este domingo implica un alivio. Es una buena noticia desde el punto de vista del cese de las hostilidades, del afloje de la violencia, de la suspensión de la acumulación de víctimas, de muertos, de heridos, de familias destrozadas. Hay un giro, evidentemente hay un giro, pero al mismo tiempo quedan abiertas tantas preguntas. Ese es el tema que estamos desarrollando hoy en la Mesa Internacional, en este segmento de la Mesa Internacional, con Leo Harari y con Magdalena Vaz. Un examen en puntas de pie, digamos, porque el texto no está. Hay trascendidos sobre el texto y hay, digamos, una cantidad de interrogantes y sobre todo expectativas por lo que incluye o debería incluir. Con esas salvedades que hacen hasta discutible este programa, un oyente, por ejemplo, pregunta, ¿se puede hacer un enfoque como este? En un rato Trump o Israel dicen que la cosa no es así, o que Irán no está cumpliendo, y vuelve todo a cero en un par de minutos. Se corre ese riesgo, sí, se corre. ¿Leo? Tiene razón, pero eso merece pensar también cómo pasan las cosas, qué es lo que llega a nosotros, qué somos como lectores pasivos de la información que recibimos de fuentes diferentes y algunas ya semidigeridas por la ideología de quien las difunde. O sea que vale la pena pensar. Por ejemplo, hay una sigla que es muy utilizada a nivel de la burocracia internacional, que es MOU, M-O-U, que viene del inglés Memorandum of Understanding. Esto es lo que firmaron ellos. Es el nivel más bajo de un acuerdo posible. El primer MOU que existe es decir, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Es el primer paso de la diplomacia internacional, empieza ahí. Bueno, por lo menos vamos a ponernos de acuerdo que no estamos de acuerdo y discutimos eso. La verdad es que no sabemos si no estamos frente a un MOU de primer escalón, porque no nos han dicho nada. Lo único que han dicho es paramos el tiroteo y nos damos 60 días para discutir. No tenemos más que eso. Todo apunta a que empieza a jugar, como se trataba de hacer notar, a qué quiere decir cada palabrita. Y eso lo van a jugar muy hábilmente los iraníes, que tienen 3.000 años de historia, y los americanos, que tienen gente que sale de buenas universidades donde aprenden diplomacia. Van a hacer la guerra sutil de conceptos que van a terminar cuajando en el reflejo de una relación de fuerzas. Y ahí es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y quién salió más fuerte de esto? Bueno, recién Magdalena recorría un punteo de lo que aparentemente Estados Unidos buscaba en la guerra con Irán. ¿Y qué es lo que consiguió o no consiguió? ¿Qué es lo que conseguiría o no conseguiría? Utilicemos los condicionales. ¿Tu visión en ese sentido, Leo? Bueno, primero pienso que tocó un punto muy importante que merece pensarlo bien, que es que hay un eje, una columna vertebral a este momento histórico, que es la lucha por la fuente de energía, en particular el petróleo. Se está jugando un mundo construido sobre el petróleo y un mundo desparejo y heterogéneo buscando alternativas, porque ha hecho conciencia del impacto que tiene sobre el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. La jugada de Trump es muy evidente. Yo, por suerte o por casualidad, lo vengo diciendo hace 15 años. ¿Quién fue el primer secretario de Estado de Trump? Tillerson. ¿Quién era Rex Tillerson?
era el director general de Exxon, la petrolera americana más grande. Su primer secretario de Estado fue un hombre del petróleo, con el cual se pelearon rápido porque era un señor muy cuidadoso, de buen lenguaje, un aristócrata de las grandes finanzas internacionales, y pasaba vergüenza con Trump al lado por su estilo vulgar. Se pelearon, pero ya mostraba que en el fondo, cuando se trata de grandes decisiones como elegir tu secretario de Estado, ya estaba jugado a todo el petróleo. O sea que ese es un gran punto. Podríamos estar todo el día discutiendo eso. Tiene muchos aspectos en el cual juega el futuro de Venezuela y cosas más cercanas. Allí lo que agrego al pasar es, empezábamos este enfoque con lo que va a ocurrir con el estrecho de Hormuz. Se reabre aparentemente este viernes, falta conocer las condiciones, falta conocer si se va a pagar o no se va a pagar peaje o alguna forma de peaje. El mercado de la energía en el mundo comenzará a normalizarse, pero ¿cuánto tiempo lleva eso? No lo sabemos. Va a ser una larga transición, para empezar, para que se desagote el estrecho de Hormuz con la acumulación de barcos que tiene allí anclados. Pero aparte, el mercado energético tiene otro componente, que es todo lo que se destruyó en cuanto a infraestructura de extracción de petróleo, gas, almacenamiento y distribución. Todo eso es un rubro muy afectado a lo largo de esta guerra, ¿no? Gigantesco. El daño está hecho, hay daño real hecho. Ahora, o sea, no se va a volver, por lo menos de inmediato, a la situación anterior. Por más que circulen los barcos por el estrecho de Hormuz, en cuanto a producción, distribución, etcétera, no se va a volver a la situación anterior por un buen tiempo, ¿no? Además no sabemos ni siquiera lo que están negociando, si apenas se están poniendo de acuerdo con que van a negociar. Pero hay algunas conclusiones que podemos sacar, ya no del impacto de lo que ha sido esta guerra, que es para ponerse a medir, sino de la diferencia entre antes y después. Vos podés decir tranquilamente, Estados Unidos no ganó la guerra, no pudo hacer cambio de régimen, no recuperó el uranio enriquecido que estaba por ahí perdido, tuvo que aguantarse el bloqueo del estrecho de Hormuz y todavía está para negociar qué es lo que va a pasar. No la ganó. Irán, no podemos decir que la ganó, pero no la perdió, porque no le tiraron abajo el régimen. Hay algo que probablemente sea peor, pero por lo menos el sistema sigue funcionando. Logró paralizar al mundo de buena manera, todo el mundo está afectado por lo que están haciendo, cambió las reglas de juego, impuso su propia agenda, pero bueno, ¿qué más puede hacer? Esperar que el otro se vaya. O sea que es la peor situación posible en un conflicto, en la que uno no puede claramente ganar y el otro no se resigna y sigue peleando y no termina de perder, porque eso eterniza las condiciones para la repetición y repetición de cosas. No nos olvidemos que la estrategia americana del último año es la misma repetida cada 2 o 3 meses. Atacaron el año pasado en junio, dijeron que habían liquidado con todas las posibilidades de enriquecimiento de uranio y en febrero vuelven a atacar para liquidar la posibilidad de enriquecimiento de uranio, para evitar la bomba atómica. Es las mismas excusas y las mismas consecuencias. Tú decías entonces, Irán no ganó, pero tampoco perdió. Y no perdió porque no... ¿Estados Unidos? Y no ganó. ¿Y tú qué decís, Magdalena, así a la hora de simplificar, de un trazo grueso? Creo que no ganaron ninguno de los dos. Sí. En apariencia, Estados Unidos e Irán están haciendo un acuerdo donde ambos surgen con algunas concesiones, pero la situación es radicalmente peor a la que era antes de iniciado el conflicto. Y además me gustaría introducir 2 elementos. Uno que tiene que ver con la situación interna de Estados Unidos y que no es el mundial, aunque algo tiene que ver con el mundial, y otro que tiene que ver al primer impacto de este conflicto. Y voy a empezar por ahí. El primer impacto, lo primero que nos enteramos de este conflicto
fue el bombardeo a la escuela de niñas. Y esto es simbólicamente es muy importante, ¿sí? Porque no es cualquier lugar, no es un objetivo militar. Estamos hablando de población civil y población especialmente vulnerable, porque son menores de edad y niñas, ¿sí? Que tienen una protección especial, y esto recorrió el mundo. Sí. Y esto obviamente hizo que ya la primera incursión de Estados Unidos ya no fuera aplaudida como en Venezuela. Hago este paralelismo porque el petróleo los une, pero hay otros elementos que los separa. Y hemos hablado de los temas económicos, comerciales, políticos, geopolíticos, pero no hemos hablado de la población civil, que siempre es la que más pierde. ¿Sí? Si yo tuviera que elegir un gran perdedor, es la población civil, empezando por esas niñas que unos días antes habían empezado las clases con toda la ilusión que podían tener, y bueno, y su vida ya no existe. No sé si vieron el video, es una animación que se viralizó ayer en ocasión del partido de fútbol de Irán contra Nueva Zelanda. Vuelven a usar ese estilo Lego, no sé si lo recuerdan, que fue muy clásico y que le funcionó muy bien a la comunicación internacional iraní, y ahí se recuerda a esas niñas. Se las recuerda, y como los jugadores no podían llevar ningún tipo de reivindicación, justamente por todo lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, ¿sí? En torno al Mundial, pero fuera del Mundial, también no podían llevar ninguna reivindicación. Sí, desde Irán, de una manera más lúdica, se podría decir, porque es una animación, sí lo reivindican. Y por otro lado, ya que entré en los temas internos de Estados Unidos, creo que este es el momento ideal para firmar el memorándum de entendimiento, firmar la prepaz, no sé cómo lo podemos llamar, o este intento de acuerdo con Irán, por varios motivos. Porque internamente este conflicto no fue autorizado por el Congreso. O sea, no solo viola el derecho internacional, viola toda la normativa interna de Estados Unidos, y no solo los demócratas se lo están haciendo saber, la población se lo está diciendo. ¿Y cómo se lo dice la población? Está en el peor momento de su popularidad. ¿Y qué es lo que va a pasar en noviembre? Tenemos elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, y a Trump le interesa mantener el Congreso. Si no mantiene el Congreso, va a ser mucho más difícil. Claro. No solo va a ser mucho más difícil gobernar, sino también mantener esa agenda interna que tanto le interesa, porque va a tener el primer choque en el Congreso. Entonces, no nos olvidemos de cómo inició la guerra, y que esto ya deja a Estados Unidos en otro nivel, que no es el de Venezuela, con el que iniciamos el 2026, pero tampoco olvidemos este momento. Este momento es ideal, y además el mundo está mirando a Estados Unidos por otra cosa. O sea, los mundiales han servido para mucho a lo largo de la historia. Si uno se pone a analizar las medidas que se toman durante los mundiales, son bien interesantes, ¿sí? Entonces, también este tipo de acuerdo, que no se sabe si Estados Unidos gana o pierde, es el momento ideal. ¿Es el momento ideal? Para hacerlo, para firmar estos acuerdos, memorándum de entendimiento, prepaz, o como lo queramos llamar. Ideal, a ver, por las dudas, ¿por qué? Porque el mundo está mirando a Estados Unidos por otros motivos. Sí, están más distraídos, digamos. Está bien, es interesante enfoque de la cosa. Hacemos una pausa de nuevo. Enseguida completamos esta mirada de Magdalena y de Leo a propósito de por dónde va este acuerdo Estados Unidos e Irán para el fin de la guerra en Medio Oriente. Leo Harari, Magdalena Vaz, les pido las últimas consideraciones en esto que andamos en jerga futbolística podríamos llamar como la previa, ¿no? La previa de la firma del acuerdo. Antes de que se produzca la ceremonia en Ginebra este viernes, ustedes preparan a los oyentes para entender la noticia esta que se va a... ¿Vos sabés cuántas veces Trump
prometió la previa desde el 28 de febrero, el día del ataque, hasta anteayer. ¿Cuántas? 39 veces dijo, faltan unas pocas horas, o hoy va a ser el gran día, o ya tenemos un acuerdo que es buenísimo para los Estados Unidos. Según CNN, que se tomó el trabajo alguno de sentarse ahí y ver cuántas veces lo había dicho. O sea que tuvo muchas previas. Estamos trabajando sin tener el texto, apenas con trascendidos a propósito de lo que incluiría el acuerdo y las expectativas, las inquietudes que hay en torno a cuál debería ser su contenido. Entonces, Leo, ¿por dónde ibas? No, bueno, no, yo creo que lo que sí podemos sacar como conclusiones, lo que no sabemos, y es inútil payar. Van a pasar las cosas pronto, nos vamos a enterar y analizaremos. Pero ya tenemos los elementos para comprender que lo que parecen excepciones o caprichos o iniciativas más o menos caprichosas son en realidad signos de nuevas reglas de relaciones internacionales. ¿A qué estás aludiendo concretamente? Y en realidad el ataque Israel-Estados Unidos a Irán de febrero, porque ya habían hecho uno en junio del año pasado, no tiene ninguna justificación. Son las mismas razones que se dieron el año pasado. Pero ahí notamos algo que rompe la alianza sagrada Israel-Estados Unidos. Los dos tienen misiones estratégicas diferentes. Estados Unidos trataba, por un lado, de meter un dedo grande en la lucha por la energía, que era lo que mencionó Magdalena, que yo afirmo, acompaño, pero digo que es todo un tema para entender, y fortalecer a su aliado de siempre, el enclave occidental en el Medio Oriente, que es Israel. Pero lo de Israel es existencial, es de vida o muerte. Solos no pueden contra Irán. Y Irán, mientras estén los ayatolás, es el enemigo principal de Israel. Y no solo es el enemigo, además es un enemigo hábil que logró hacer eso que llaman el eje de resistencia que mencionábamos ahora, que son sus grupos aliados que están en los países todo alrededor de Israel. Ahora mismo, hoy, en Omán o en Yemen, enfrente mismo al estrecho de Hormuz, del otro lado, digamos, porque sale esa península que se mete en el mar, están los grupos, los hutus, amenazando con cerrar el otro estrecho que está al lado, el que cierra el Mar Rojo, Bab el-Mandeb, que abre por un lado la salida hacia el canal de Suez y por el otro lado, Bab el-Mandeb, hacia lo que sería el Pacífico. Bueno, todo eso está en juego en un reacomodo de las relaciones internacionales. Yo decía, lo de Israel es vital, o sea, ellos están incluso yendo, y ya llegaron al rompimiento de la alianza con Estados Unidos, tratando de sabotearle este acuerdo que todavía no es más que un MOU, un Memorandum of Understanding, todavía no llega a ser un acuerdo de nada, más que de sentarse a discutir, y ellos necesitan que se siga esa guerra, y para ellos es vital, es existencial. Entonces, la divergencia no es una anécdota. Llegamos a una etapa nueva en las relaciones en las cuales Estados Unidos, y con esto termino, ha demostrado su aislamiento internacional, que es histórico. No logró, fue a presionar a la OTAN para que se metiera en el caldo, y ellos dijeron, no, queremos ser ni una zanahoria ahí adentro. Cada uno de los países europeos dijeron, esto no es nuestra guerra, nosotros vamos a ir a dar una mano para tener la paz una vez que consigan la paz, para que el comercio, la navegación sea normal, pero no participamos de esto. Varios países europeos le cerraron los aeropuertos de bases americanas convenidas después de la Segunda Guerra Mundial, que han funcionado durante toda la Guerra Fría y que estaban funcionando ahora. Dijeron, no queremos los aviones que van a ir a bombardear un país que no les declaró la guerra, que son ustedes los que la declararon.
en los organismos internacionales no han logrado, nadie ha legitimado Estados Unidos, encima de los cuales hoy hay un análisis en CNN Internacional notable a propósito de la reunión del G7 en Evian-le-Bain, en Francia, en la frontera con Suiza, en la que ponen todos los insultos que Trump ha hecho personales a los jefes de Estado del G7, empezando por decir que todavía Macron estaba boleado por el piñazo que le había dado la mujer en la cara, y insultos grotescos, vulgares, y ahí está él sentado ahora a decirle al mundo qué es lo que tiene que hacer y no hacer. O sea, realmente hay reglas de juego que hay que comprender que no funcionan como antes. Tenés un gigante poderoso pero herido y solitario, tenés alianzas que eran estratégicas que se están desparramando, y tenemos niveles de violencia también brutales, porque ni la guerra se está haciendo con las reglas con que se había hecho la guerra en las últimas décadas. Se llama genocidio y son genocidios. Y entonces, lo único que podemos hacer desde acá, que tenemos la suerte de estar tan lejos de todo eso, es mirar con la cabeza fría y tratar de pensar en un mundo mejor y hacer lo posible para que vaya en esa dirección. ¿Qué querés que te diga? Magdalena, ¿tu cierre? Bueno, tomo lo que decía Leo de ese gigante herido y aislado. Estados Unidos como el hegemón de este orden internacional basado en reglas que tanto coadyuvó a crearlo, ¿sí? Porque lo creó también como traje a medida, y que hoy y durante su administración anterior, Trump se ha opuesto y de hecho lo ha despreciado, porque si vemos el desprecio hacia el multilateralismo y ese escepticismo, ¿sí?, hacia el derecho internacional, de que en realidad lo que está por encima del derecho internacional es su moral, como dijo en algún momento, ¿sí? Acá nos abre un escenario en el cual podemos decir, bueno, tenemos una transición de un orden internacional basado en reglas, ordenado a su manera, ¿sí?, porque podemos cuestionar también esas reglas. No nos olvidemos que es un orden internacional basado en reglas con 5 asientos permanentes en el Consejo de Seguridad, y entre ellos Estados Unidos. Y hay una transición hacia algo que aparentemente hoy sería infinitamente peor por todo lo que estamos viendo, o en realidad lo que tenemos es una transición hegemónica, y ese gigante, ese hegemón, que está herido, que pierde, pero intenta decirnos que gana, en realidad lo que está es luchando por seguir siendo el hegemón, por seguir siendo el más poderoso, frente a otros actores que no hemos mencionado, pero no nos olvidemos que todo esto China lo está mirando, por ahora muy silenciosamente. Ha tenido alguna participación, pero no nos olvidemos del veto de China en el Consejo de Seguridad para reabrir el Estrecho de Hormuz. O sea, ha tenido una participación, pero por ahora lo está mirando de afuera. Habrá una transición hegemónica. Bueno, eso es lo primero que quiero colocar en este cierre a modo de reflexión, ¿sí? ¿Qué lugar tiene este hegemón y a qué va? Y lo segundo que quiero colocar es la esperanza en el derecho internacional, porque las reglas se crearon y siguen estando en vigor. Que se violen no quiere decir que no existan. El derecho internacional nos permite hasta esta transmisión de radio, hasta la transmisión por streaming, nos permite. El derecho internacional se sigue cumpliendo. Lamentablemente, en estas situaciones de incumplimiento se dan casi que imágenes espectaculares. Y cierro con el recuerdo a esas niñas que recién habían empezado las clases y que tendrían tanta esperanza en su futuro, y su futuro se vio truncado. Nunca nos olvidemos que en un conflicto armado quien pierde es la población civil. Hablando de la población civil, prácticamente no hemos mencionado a la población de Irán, a la población en general. Tú te concentraste en esas víctimas en concreto, pero ¿y la población en general perseguida por el régimen que gobierna Irán tan salvajemente, y cada con vez muertos, con heridos, con presos? ¿Eso en qué quedó?
en toda esta discusión? Aparentemente no estaría en el acuerdo de lo que se filtró, de esos puntos básicos, 4 puntos básicos que se habían filtrado, no estaría en el acuerdo. Magdalena Vaz, Leo Harari, gracias por acompañarnos en esta edición fuera de horario especial de la Mesa Internacional. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días, cuando todo este panorama esté un poco más definido, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Con mucho gusto, gracias.